Hola, estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Jesucristo Televisión. Hoy vamos a hablar de la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de cómo fue a ver primero a su madre y la alegría que inundó el corazón de la bienaventurada siempre Virgen María, de cómo los judíos además intentaron luego tapar todas las pruebas, porque hubo incluso un terremoto cuando resucitó el Señor. Va a ser fascinante, no os lo perdáis. ¡Comenzamos! Hola, estimados amigos, ya estamos de vuelta. Ana Catalina Emmerich vio el alma de nuestro Señor entre dos ángeles, ataviados de guerreros. Era luminosa, resplandeciente como el sol del mediodía, y la vio atravesar la piedra y unirse con el sagrado cuerpo. Vio moverse sus miembros y el cuerpo del Señor, unido con su alma y con su divinidad, salió de la mortaja brillante de luz. En ese mismo instante, vio cómo una forma monstruosa con cola de serpiente y cola de dragón salía de la tierra debajo de la peña y que se levantaba contra Jesús. También creyó ver que tenía una cabeza humana. También vio la mano del resucitado que ondeaba un estandarte. Jesús pisó la cabeza del dragón y pegó 3 golpes en la cola con el palo de su bandera. Desapareció primero el cuerpo, después la cabeza del dragón y quedó solo la cabeza humana. Jesús, resplandeciente, se elevó por medio de la peña y la tierra tembló. Uno de los ángeles guerreros se precipitó del cielo al sepulcro como un rayo, apartó la piedra que cubría la entrada y se sentó sobre ella. Los soldados cayeron como muertos y permanecieron en el suelo sin dar señales de vida. Casio, viendo la luz brillar en el sepulcro, se acercó y tocó los lienzos vacíos y se fue con la intención de anunciar a Pilato lo sucedido. Sin embargo, aguardó un poco porque había sentido el terremoto y había visto al ángel apartar la piedra a un lado y el sepulcro vacío, mas no había visto a Jesús. Mientras, la Inmaculada Siempre Virgen María oraba interiormente, llena de un ardiente deseo de ver a Jesús. Un ángel vino a decirle que fuera a la pequeña puerta de Nicodemo porque nuestro Señor estaba cerca. El corazón de María se inundó de un gozo indecible, se envolvió en su manto y se fue dejando allí a las santas mujeres, sin decir nada a nadie. La beata la vio encaminarse deprisa hacia la pequeña puerta de la ciudad por donde había entrado con sus compañeras al volver del sepulcro. Caminaba con pasos apresurados y cuando la vio de pronto detenerse en un sitio solitario, miró a lo alto de la muralla de la ciudad y vio a nuestro Señor resplandeciente que bajó hasta su madre, acompañado de una multitud de almas y patriarcas. Jesús, volviéndose hacia ellas, dijo: «He aquí a María, he aquí a mi madre». Pareció darle un beso y luego desapareció. La beata Ana Catalina en ese mismo instante vio que un ángel entraba en el sepulcro y la tierra temblaba. Vio a nuestro Señor resucitado apareciéndose a su madre en el Calvario. Estaba hermoso y radiante, su vestido, que parecía una copa, flotaba tras él. Era de un blanco azulado como el humo visto a la luz del sol. Sus heridas resplandecían y se podían ver a través de los agujeros de las manos. Rayos luminosos salían de las puntas de sus dedos. Las almas de los patriarcas se inclinaron ante la madre de Jesús. El Salvador mostró sus heridas a su madre, que se posternó para besar sus pies, mas él la levantó y desapareció. Se veían luces de antorchas a lo lejos, cerca del sepulcro, y el horizonte se esclarecía hacia el oriente, encima de Jerusalén. La Santísima Virgen cayó de rodillas y besó el lugar donde había aparecido su hijo. Debían de ser aproximadamente las 9 de la noche. Sus rodillas y sus pies quedaron marcados sobre la piedra. Ana Catalina dice que la visión que había tenido le había llenado de un gozo indecible a nuestra madre y regresó confortada junto a las santas mujeres, a quienes halló ocupadas en preparar ungüentos para Jesús, pero no contó nada a nadie. Y se unió a las santas mujeres para preparar los bálsamos que habían empezado a elaborar en su ausencia. La intención de ellas era ir al sepulcro antes del amanecer del día siguiente y verter esos perfumes en el cuerpo de nuestro Señor. Ana Catalina nos sigue narrando cómo María Magdalena
cerca del sepulcro, vio a lo que le pareció un hortelano que le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras?». Y ya Ana Catalina había visto bajo esta forma al jardinero de la parábola de Jesús que contaba en Betania a las santas mujeres poco antes de su pasión. Pero en este caso Jesús no resplandecía, sino que era como un simple hombre vestido de blanco a la luz del crepúsculo. Él le preguntó de nuevo a María Magdalena: «¿Por qué lloras?». Entonces ella, en medio de sus lágrimas, respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde. Si lo has visto, dime dónde está y yo iré a por él». Y volvió a dirigir la vista frenéticamente a su alrededor. Entonces Jesús le dijo con su voz de siempre: «Magdalena». Y ella reconoció su voz y, olvidando la crucifixión, muerte y sepultura, como si siguiera vivo, dijo, volviéndose repentinamente hacia él: «Rabí», postrándose de rodillas ante él, con sus brazos extendidos hacia los pies del resucitado. Pero él la detuvo diciéndole: «No me toques, pues aún no he subido hacia mi Padre. Ve a decirles a mis hermanos que subo hacia mi Padre y vuestro Padre, hacia mi Dios y vuestro Dios». Y desapareció. Sigue narrando Ana Catalina que Magdalena contó a las santas mujeres que había visto a nuestro Señor y lo que los ángeles le habían dicho. Y luego se volvió a Jerusalén y las mujeres al jardín, creyendo que allí encontrarían a los 2 apóstoles. Cuando ya estaban cerca, Jesús se les apareció vestido de blanco y les dijo: «Yo os saludo». Ellas se echaron a sus pies anonadadas y él les dijo algunas palabras y además parecía indicarle algo con la mano. Y luego la beata Ana Catalina Emmerich lo vio desaparecer. Entonces vio cómo las santas mujeres corrieron al cenáculo y contaron a los discípulos que quedaron allí lo que habían visto, pero ellos no querían creerlas, ni a ellas ni a Magdalena, calificándolo todo pues de sueños de mujeres. Hasta que volvieron Pedro y Juan. Al regresar estos también se habían encontrado con Tadeo y Santiago el menor, que los habían seguido y estaban muy conmovidos, ya que nuestro Señor se les había aparecido a ellos también cerca del cenáculo. Ana Catalina había visto a Jesús pasar delante de Pedro y de Juan y le pareció que Pedro lo vio, porque lo vio sobrecogerse súbitamente, aunque no tenía claro si Juan lo había reconocido. José de Arimatea se había librado milagrosamente de la prisión, así que cuando los soldados fueron acusados por los fariseos de haberse dejado sobornar por los discípulos de Cristo para dejarles llevarse el cuerpo y amenazados con fuertes castigos por no presentar el cadáver de Jesús, los soldados dijeron que cómo era que no castigaran también a los que no habían podido custodiar y presentar el de José. Algunos que se mantuvieron firmes en lo que habían dicho y hablaron libremente del juicio inicuo de la antevíspera y del modo en que se había interrumpido la Pascua, fueron enviados a la cárcel. Los demás difundieron el embuste que fue extendido por los saduceos, herodianos y fariseos, esparciéndolo por todas las sinagogas y acompañándolo de injurias contra Jesús. Sin embargo, todas estas calumnias no consiguieron lo que pretendían, porque tras la resurrección de Jesús, muchos de los judíos de la ley antigua se aparecieron a muchos de sus descendientes que eran capaces de recibir la gracia, exhortándolos a que se convirtiesen. Muchos discípulos dispersados por el país y atemorizados vieron también apariciones semejantes que los consolaron y los afirmaron en su fe, por supuesto. Los que habían resucitado de sus sepulcros no tenían el aspecto de Jesús resucitado, renovado y con cuerpo glorificado, no sujeto a la muerte, con el que subió a los cielos y con el que le vieron ascender al cielo sus discípulos, sino que sus cuerpos habían salido del sepulcro para dar testimonio de Cristo. Eran simples cadáveres prestados como vestidura a las almas que los habían habitado, para luego volver a dejarlos nuevamente en la tierra hasta que resuciten como todos nosotros el día del juicio final. Ninguno resucitó como Lázaro, que realmente volvió a la vida y luego murió por segunda vez. Al domingo siguiente, la beata vio a los judíos cómo intentaban tapar todas las pruebas de todo lo que había ocurrido, de la resurrección de Jesús, del terremoto que había habido y bueno, la resurrección de estos antepasados de los judíos que estaban abiertos a la gracia. Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy de las visiones de Ana Catalina de la resurrección de nuestro Señor. Como hemos dicho en otras ocasiones, tienen una enorme credibilidad, ya que ella, desde postrada en una cama, vio
y dio coordenadas exactas de dónde estaba la casa de Éfeso, como hemos dicho, donde vivió tras la resurrección de Jesús la Virgen con el apóstol San Juan, y muchas más pruebas claras de la credibilidad. La película La Pasión de Mel Gibson también está basada en las visiones de Ana Catalina. Esperamos que os haya gustado. Si es así, os agradecemos que le deis a me gusta, lo compartáis con vuestros familiares y amigos, os suscribáis al canal para que podamos seguir creciendo y evangelizando, y nos pongáis vuestros comentarios, que son muy interesantes y con los que aprendemos un montón. Y nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo programa. Adiós, amigos.